qué bendición ver eh, cómo los maestros están educando obviamente los padres son los primeros que deben educar a los hijos, pero los maestros aquí los domingos a involucrar a los niños a lo que es el concepto de servicio. Em, para mí es un privilegio, tengo un tema que va en relación con servicio, no lo había planificado así antes, pero va a la mano con todo lo que está sucediendo. Es una bendición. Hay un tema que quiero tratar el día de hoy. Es algo que tuve la oportunidad de compartir una primera vez anterior, o hace muchos años. Y sentía del Señor que era de tocarlo otra vez. Curiosamente, este tema eh, es una exhortación a la iglesia, es una exhortación a los hermanos, pero debo confesar que primero es una exhortación para mí. Es un tema que yo honestamente todavía estoy lidiando, que el Señor trate con mi vida, que yo puedo entender qué es lo que Él quiere a cada uno como persona y después como iglesia. El tema tiene dos funciones importantes, el cual es reconocer que Dios nos ha dado una tarea aquí en la tierra, que es realizar un trabajo y que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y la segunda parte es como aunque en la introducción se menciona, es como una llamada de atención de que estamos en un tiempo en el cual la gracia de Dios nos está impulsando a realizar algo que mucha gente, ni aún muchas iglesias comprenden. Entonces, el tema se llama la hora undécima. Es de una parábola de la cual vamos a ver y voy a comenzar con la escritura. Leyendo Mateo 20 del 1 al 16, lo vamos a leer todo y lo vamos a ir viendo poco a poco. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros en mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo, les dio el trabajo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Aquí viene la parte bonita. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían de ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: esos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a ese postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La verdad es que se podría dar algunas interpretaciones. Yo creo, en mi entendimiento, que lo más importante es reconocer el deseo de realizar un trabajo, pero a la vez recibir la misericordia del Señor en un momento en el cual nos encontramos. Aquí solo tengo un cuadro de lo que sería un pago justo. Se refleja como que si algunas personas hicieron un trabajo mucho más duro y arduo y otros algo más sencillo. El Señor de la viña les dio a cada labrador lo que él consideraba justo. Recibiréis lo que fuere justo.
Aunque los que trabajaron desde la primera hora les pareció injusto el pago por haber sacrificado más tiempo y horas bajo el sol. Si lo miramos en términos humanos, qué injusto. Las personas que estuvieron bajo el sol todo el día trabajando y recibieron el mismo pago que los que dieron como que sea a la última hora. Pero aquí se comprende que no era porque esas personas no querían trabajar, sino que no se les había presentado algo, se les dio la oportunidad de trabajar, cumplieron un trabajo, se les dio un pago. Y fue el encargado que dijo, recibiréis lo que es justo. Dios extiende misericordia a quien Él quisiera. No debemos estar reclamando lo que debe ser justo para nosotros. He ahí el punto. El concepto de justo todavía no hemos aprendido a manejarlo bien, si no es a la luz de la palabra de Dios. Lo que Dios dice que es justo y lo que el hombre tiende a comprender que es justo, todavía no lo manejamos bien. Hoy en día muchos creen que merecer reconocimiento por sus buenas obras al servicio de Dios, ellos no entienden el pensamiento de un siervo de rey. Un siervo de rey entiende que él aceptó servir a un rey. Y si se pone en posición de siervo, no tiene una posición de poder reclamar. No debería. Si yo tengo un rey y yo le sirvo, yo vengo con ese concepto de que yo soy un siervo del Señor. Y aunque yo voy a estar peleando con algunas cosas que a mi manera de pensar debe ser de una u otra manera, si respetamos esa jerarquía, que así debería ser, y servimos a un rey, nosotros somos siervos. No tenemos el derecho de reclamar. Otros también pueden murmurar que han soportado más cargas o pruebas que merecen un mejor salario comparándose con otros que a manera de ver las cosas no hacen mucho para obtener lo que ahora tienen. Eso es algo que hemos platicado muchas veces en las iglesias y voy a tomar un tiempecito para exponerme y exponer un poco a mi papá. Aquí estamos dos personas que hemos tenido la oportunidad de servir en muchas áreas. Mi papá ya ha explicado cuántos años de servicio al Señor, pero no se trata de los años. Es la gracia, la misericordia del Señor. Y aquí podemos decir esto: involucrado en diferentes áreas de servicio. Solo piensen en todo lo que hay: teatro, mujeres, alabanza, escuela de niños, enseñanza a jóvenes, enseñanza en lugares fuera de la iglesia, temas con base cristiano. Sí, yo estoy hablando primeramente de mi papá. Me ha tocado lo mismo, he tenido la bendición de poder hacer lo mismo. Y aunque no soy reconocido como maestro, pero sí, maestro de título, maestro de inglés, y poder enseñar a jóvenes también. Poder viajar, poder enseñar la palabra de Dios, ha sido una bendición y un reto a la vez. Y todo eso que dice Pablo, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, que lo toma todo como basura. ¿Qué es eso que está diciendo? Que hay muchos predicadores que todavía no logran entender que no se trata de la experiencia que uno puede desarrollar. Obviamente es importante leer la palabra de Dios, es importante alimentarse, pero en ningún momento jactarse y creer que uno sabe más que otro, sino siempre mantener ese corazón de humildad. Hace unos domingos, la transparencia, hasta le tomé foto. Mi papá dijo cabal que era una de condición, un requerimiento para heredar la tierra. ¿Quiénes son los que van a heredar la tierra? Los mansos, o como puso ahí de ejemplo, los humildes. Y Dios busca primeramente ese carácter en especial. Que seamos humildes de corazón, que entendamos que nuestro corazón debe ser contrito y humillado y que debemos tener ese concepto de servir al Señor.
Así que nuestro trabajo o nuestra labor es, no solo quiero que piensen en lo que llamamos el empleo o ganar dinero por prestar un servicio. Es lo interesante que Dios se presentó. En la palabra de Dios, Dios es él dice que está trabajando. Pone a Adán en el huerto y le da trabajo. Obviamente Adán no iba a ganar sus quetzalitos al final del día, pero de eso no se trata. Se trata de que había algo establecido. Dios ya tenía un trabajo específicamente para el hombre, para desarrollarlo. Dios nos provee a cada uno trabajo que en diferente manera refleja su carácter. Y eso es lo que Él está viendo que nosotros debemos entender primero. Dios es un Dios trabajador. Él puso en nosotros que seamos semejantes a Él. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Reflejado en su carácter. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, así que eso significa que nos expresamos como creadores también. Eso es algo muy básico. Puede ser construir, puede ser hacer arte, establecer una compañía. Puede ser muchas cosas en las cuales estamos expresando ese carácter del Señor, que Él nos puso ese diseño, esa creatividad. Mientras nos llenamos con la palabra de Dios, esa sabiduría para tomar decisiones que tienen que ver con el desarrollo aquí en la tierra. Todo trabajo es un reflejo de la naturaleza y carácter de Dios. Todo lo realizamos y aún en una posición de jerarquía, ya sea jefe o ya sea un empleado sirviendo a un supervisor, a un jefe, todo punto de trabajo estamos reflejando el carácter del Señor. Ya que tu trabajo es un llamado de Dios para ser realizado para su gloria y el bienestar de otros, aquí lo tengo subrayado. Tu ejemplo importa más que tus derechos. Mucho hemos hablado de responsabilidad. Debemos ser responsables en lo que hacemos. Yo creo que muchas personas llegan con un entendimiento de que tienen que ejercer su posición de trabajo responsablemente si quieren ganar. Hay algunos lugares de trabajo donde si no cumplís con algún parámetro, una exigencia, tu remuneración no va a ser el mismo. Hay lugares en donde llegas a tu trabajo y hasta te van a remunerar por cumplir con un horario. Y es como decir, te tenemos que incentivar a ir a cumplir, por la cual ya te vamos a pagar. Entonces, no solo se trata de responsabilidad, se trata de tener el concepto de que lo estamos haciendo para el Señor y por lo tanto es un ejemplo de vida en lo que debemos demostrar. No solo se trata de que voy a cumplir porque no me queda otro, es que lo voy a hacer porque voy a agradar a mi Señor. Yo ahorita estoy en una posición de trabajo de la cual, por la pura gracia de Dios, he podido dar un ejemplo. No quiero sonar como si me estoy jactando, pero me voy a atrever a expresarme en ese punto. Aunque comencé a trabajar con ciertas inquietudes en mi posición de trabajo, me levantaba cada mañana diciendo, Dios, tú me vas a guiar. Tú me estás pidiendo que haga esto y esto. En el trabajo me van a exigir esto y esto. Y mi deber es cumplir con esa función. Comencé a desarrollar mi trabajo. Es una posición muy peculiar porque no llevo ni medio año trabajando ahí. Ya he tenido 3 diferentes supervisores. Como tiene que ver con cambios de posición, me imagino que es un reto para los empleados y a la vez me imagino que es un reto para los supervisores saber cómo idear o manejar diferentes grupos. He tenido la gracia de Dios que con cada supervisor y en algún momento de hablar con ellos me han dicho, Brandon, gracias porque tú estás cumpliendo con esa función. Es difícil ver a otras personas cumplirlo, pero por lo menos te puedo dar las gracias que tú estás haciendo lo que se está pidiendo y dando ejemplo. No uso las palabras ejemplo, pero sí dio a entender que sí estaba dando ejemplo.
De hecho, ha sido algo, la verdad es que no es la gran cosa materialmente. Ganarse o algún objeto, un termo, un vasito plástico o algo así, o una salida a Metrobol. Cositas sencillas que quieren hacer para premiarte, de la cual no me llamaba mucho la atención, pero era porque estaba cumpliendo con un requisito que me estaban pidiendo y estaba dejando un ejemplo. Así lo veo, no se trata de que uno se vanagloria, sino que uno se humille y que las otras personas pueden ver el carácter de Cristo reflejado. Quiero leer 2 Tesalonicenses 3, 7 a 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde, antes obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Obviamente es Pablo. Él estaba haciendo la exhortación para las personas que veían algún desorden, que no están realizando un trabajo, y él estaba expresando que él se está poniendo de ejemplo. Y él estaba diciendo lo que habíamos visto anteriormente. El ejemplo de una persona, su ejemplo, se valoraba más que declarar sus derechos. Y no porque no tuviéramos ese derecho, pero valoraba más el ejemplo. Como empleado cristiano, mi ejemplo importa más que mis derechos. Como dueño de una empresa, lo que hago dice más de lo que yo digo. Cuando te encuentras en conflicto y dices, ¿cuáles son mis derechos? Asegúrense de preguntar además, ¿cuál es mi ejemplo? No se puede hacer una pregunta sin la otra. No se trata de que uno estamos declarando los derechos que tenemos sin ver primeramente el ejemplo que estamos dando. Aquí voy a hacer unas preguntitas que ustedes se van a preguntar individualmente, que lo responden en su cabeza. ¿Se atreverían a responder esas preguntas? ¿Qué pasaría si todos hicieran lo que yo hago en cuanto a desempeño de su trabajo? ¿Cuál es mi ejemplo a mis hijos? ¿Cuál es mi ejemplo a compañeros no creyentes, quienes miran mi manera de vivir? ¿Cuál es mi ejemplo a la iglesia y a todos los demás? ¿Cómo lo que hago y digo se ve a los ojos de Dios? Es para retarnos, porque obviamente no somos perfectos. Obviamente la Biblia dice ser perfectos en cuanto a lo que debemos realizar, y esa perfección es la que debemos buscar. Pero sabemos que vamos a tener áreas en las cuales todavía Dios está tratando con nosotros. Y vamos a hacer cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir, cambiar y mejorar. Obviamente todo es crecimiento, todo es de que tenemos que ver que estamos como el ejemplo de la escalera de las gradas eléctricas, subiendo y no quedándonos en una posición de la cual eventualmente vamos a decrecer. Por lo tanto, la exhortación principal se encuentra en 2 Tesalonicenses 3:17, que nunca te canses de hacer lo correcto. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Esa exhortación se dio específicamente porque se sabía de que se estaba dando situaciones adversas. Estamos hablando en el tiempo en el cual los primeros cristianos tenían mucha adversidad. Un conflicto mayor, no sé si puede decir comparándose con lo que vemos el día de hoy. Obviamente todavía estamos en un mundo en donde todavía existe mucha pecado y corrupción. Y en ese tiempo Pablo estaba exhortando a los hermanos de la misma manera. Pablo exhorta a los que son fieles que perseveran en esa actitud, están en el camino correcto. Lo que pasa es que se pueden cansar. Eso es una experiencia común que nos pasa a todos en algún momento. Algunos se pueden cansar más rápido que otros.
pero todos tenemos alguna lucha en algún momento. Todos vamos a tener ese reto en algún punto que es diferente para cada persona. Para algunos es una situación, para otros es otra situación. Y ahí es donde Pablo estaba exhortando a los hermanos y estaba exhortándolos a todos a trabajar unidos. Cuando el hacer lo correcto no se le agradece y trae poco progreso, te sacrificas. Una actitud de humildad, reconocer que somos siervos del Señor y que Él nos va a decir qué es lo que debemos hacer para ejercer ese gobierno. Ahora sí, la segunda parte. Inicié hablando sobre la hora undécima. Me llamó mucho la atención porque estamos hablando de que unas personas que llegaron a trabajar a la viña y comenzaron a trabajar en lo que sería el último momento del día. Y es interesante porque es algo como decir, los que llegaron del final, los que, bueno, todavía logramos hacer algo y ahí está. Pero hay otra manera que se puede enfocar. Quiero leer esto primeramente que dice, la hora undécima, la aplicación actual sería hacer algo en el último minuto. Así es como se leería en el diccionario. Puede ser acabar una tarea, tomar una decisión importante, realizar una acción trascendental. Puede ser que Dios nos dio algo en el último momento, bueno, al parecer el último momento, y que va a ser un cambio, algo diferente a lo que ya llevamos haciendo por mucho tiempo y no vemos un cambio. Fue literalmente en la hora undécima que logramos los resultados que esperábamos. O sea, se realizó algo, pero en el último minuto hubo un cambio, algo especial que dio un resultado mejor. La iglesia. Dios tiene un solo plan, la cual puede ser que no logramos comprender en su totalidad, pero en su gracia nos llama a trabajar en su viña en la hora undécima. Yo lo veo así, y
creo que tiene bastante sentido. El pueblo de Israel, Dios los iba trayendo con un plan, un propósito, y ya tenía enfocado lo que es la venida del Cristo. Y el pueblo a que Dios había escogido ya tenía un llamado y un propósito. Tristemente, ¿qué pasó? No se siguió con el concepto de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Años después comienza la primera iglesia. Pablo hace la exhortación a los hermanos. Se comienza a declarar que el reino de Dios ya está aquí presente. Y Dios en su misericordia forma lo que es la iglesia que Él desea, reconocer a Jesús como Señor. Yo lo veo como que si ya está preparando la iglesia como debe ser, aunque todavía la iglesia en general no ha comprendido que la tarea es aquí en la tierra, de sojuzgar la tierra. El plan de Dios empezó en un huerto, en un paraíso, y al hombre Dios le dio autoridad para ejercer dominio. Ahora se nos ha devuelto la autoridad de discipular a las naciones, gobernar en lo que debía ser la última hora, los días finales para establecer el reino de Dios. Ya estamos en esos días finales, o debería ser así. Somos siervos del reino de Dios. Nuestro trabajo actual toma otro enfoque. Hacer obras de justicia es un llamado. Cuando logremos ver el reino abarcar la tierra, seremos los escogidos para sojuzgarla. Y eso es el punto que estoy viendo aquí. Desde que Jesús anunció, toda autoridad me es dada, desde ese momento el concepto debería ser mucho más claro para los discípulos de Cristo. Debe ser ejercer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero al parecer todavía no hemos entendido como iglesia qué es establecer el reino de Dios, ya que todavía está el concepto de alejarnos, de irnos de acá, de escapar. Cualquiera de esos conceptos. Al parecer lo que está pasando, que es el concepto principal que está predominando en muchas iglesias, y es la cual todavía se nos tiene que llamar la atención. Dios nos ha puesto acá. El plan original no ha cambiado, sojuzgar la tierra, pero ahora discipular a las naciones, regresar a la ley de Dios. Quiero poner ese ejemplo, Eclesiastés 9, 13 al 15. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Quería recordarme cuando puse ese ejemplo. Dije yo, no me recordaba muy bien, pero el concepto creo que es implícito. Dios tenía una persona escogida para liberar a un pueblo. Tenía algo de la cual se le dio a ese hombre la sabiduría que necesitaba para salvarlos. Pero no se acordaban de él después que todo se había solucionado. Con la claridad de que Jesús ya ha recibido toda la autoridad en el cielo como en la tierra, nos ha dado potestad sobre la misma, y Él está con nosotros, nos está diciendo que ahora es el tiempo para actuar. El tiempo de trabajar en restaurar la tierra y declarar que el reino de Dios es aquí. Estamos en esos tiempos, pero estos últimos tiempos se hacen más largos por no estar trabajando ¿con qué? Sabiduría y entendimiento. Y si leemos la palabra de Dios y todas las escrituras claramente nos están diciendo
que somos llamados para sojuzgar la tierra, ¿por qué no hemos llegado al entendimiento de cómo realizarlo? Entonces, como el ejemplo que acabo de dar, como el hombre sabio que Dios usó para librar una ciudad, Dios nos llama para librar una nación. Estamos en esa hora 11ª, lo último de la jornada, y Dios nos ha dado el trabajo que realizar. Nos quiere recompensar con algo que no se puede comparar con las riquezas del mundo. Nos extiende su gracia, si somos diligentes, nos dará lo que Él dice que es un pago justo. No lo que el hombre dice, sino que Dios dice lo que nos quiere recompensar. Pero no solo se trata de que seamos nacidos de nuevo, sino que entendamos que ese es un proceso a largo plazo. Y como ya se nos ha enseñado muchas veces, trabajar diligentemente en nuestra salvación. Así que, ¿cuál es la exhortación? Tenemos que mirar hacia adelante. ¿Será que tenemos claro nuestra meta? Nuestro llamado es sojuzgar la tierra, la que Dios nos entrega por herencia. Pero Él busca siervos diligentes en su trabajo. Siervos del Señor que hoy en día están realizando eso. Quienes demuestran ser fieles en lo poco para recibir una recompensa mayor. Y todavía no puedo imaginarme qué clase de recompensa Dios tiene para un siervo del Señor. Y no se trata de riquezas del mundo. Se trata de algo mucho mayor, algo que no se puede contar. El ejemplo que todos ya sabemos y siempre es bueno recordar es Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Me llama la atención que dice: sobre poco has sido fiel, porque me queda la duda hoy en día. Dios nos va a entregar algo, es un proceso. Si hemos sido fiel en algo que Él nos ha encomendado, puede parecer poco a nosotros, a nuestra vista, pero Dios está viendo que uno realiza una tarea especial, específico, en su momento adecuado, y si estamos haciendo lo que Él nos llama a hacer, nos va a llamar algo más. No se trata de que tengo yo 30 años de estar predicando el Evangelio de Dios. No se trata de que yo llevé a los pies de Cristo 40,000 personas en una iglesia. No se trata de que yo tenga un conocimiento teológico de la palabra de Dios y yo puedo rebatir otras personas con otros entendimientos religiosos. No se trata de que yo puedo decir todo lo que soy capaz. Se trata de que yo soy un siervo del Señor y que mi ejemplo va a dar más testimonio que todo el conocimiento de los derechos que ya tengo. Por lo tanto, estamos llegando a lo que es la última hora de la jornada. Puede ser que te encuentras cansado, abatido, en un momento en el cual te estás preguntando: ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Que no logras ver los frutos de tu trabajo, pero también Dios te está diciendo que te va a encontrar donde estás y te está diciendo: te va a usar. Tú eres útil para Él. Tú eres un siervo útil para el Señor. No importa en qué momento de tu vida te encuentras. No importa la edad. No importa la experiencia. No importa de que ya estoy en el cúspide de mi vida. Ya hice todo lo que tuve que hacer. Mis hijos ya se casaron. Ya tengo nietos. Bueno, ya está. Ya cumplí. Y Dios te va a seguir usando. Experiencia. Podría haber servido en muchos diferentes lugares, aprendido administración, aprendido un montón de otros aspectos de empleo, de trabajo. Un conocimiento que en algún momento Dios te puede usar todavía. Puede ser que has hecho muchas cosas y luego dices: no creo que lo que estoy haciendo es algo trascendental. Pero Dios te dice que todo tiene un propósito y tan solo es parte de la formación de tu carácter, aquello para lo cual Dios te está preparando. Él ya nos dio su gran comisión,
y quiere que estemos dispuestos para realizarlo. Hemos hablado de ese ejemplo. No se trata de cambiar el mundo. Se trata primeramente de que uno sea cambiado para luego ser un siervo del Señor y en algún momento específico ser usado. Por lo tanto, llego a la conclusión. Esa es la parte final. Nunca te canses de hacer lo correcto. Pablo hacía la exhortación a los hermanos en un momento de pruebas, de tribulación de la primera iglesia, una confrontación bastante fuerte. Hoy en día estamos experimentando algo similar. Estamos en un mundo en donde todavía vamos a recibir los efectos de la corrupción, efectos de personas en autoridad que están dirigiendo a su manera de vivir, de pensar, o en todo caso, el pensamiento de Satanás. Todavía se quiere ejercer algún dominio sobre nosotros en la cual estamos siguiendo otras reglas. Y Dios nos pide ser ejemplo, ser siervos del Señor, ser personas que estamos dispuestos a encarar una situación adversa y simplemente estar dispuestos a decir: Dios, si tú me has puesto acá y me estás llamando a hacer luz en mi vecindad, a hacer luz en mi trabajo, hacer luz en mi propia familia, aún familiares que todavía no han entendido el concepto real de lo que es ser un siervo del Señor. Un día estarás en la presencia de Jesús y en ese día toda acción, cada decisión para hacer lo correcto, cada sacrificio que hayas hecho en la vida cristiana tendrá un valor infinito. Ya tiene valor. Ya es algo que estamos haciendo, ya es trascendental. Si Dios ya nos dio la autoridad y nos está llamando para sojuzgar, Dios ya nos está usando y ya tiene preparado esa recompensa. Pero el enfoque no es solo recibir una remuneración o una recompensa. El primer pensamiento es: lo estamos haciendo porque amamos al Señor, porque Él es nuestro Rey y nosotros sus súbditos. No seamos los obreros que vieron su trabajo de toda la jornada digno de un salario justo. Veamos a quien el Señor escogió para trabajar un momento breve, pero decisivo, quizá un momento crítico, y recibieron lo justo ante los ojos de Dios. Hagamos obras de justicia, seamos personas diligentes en todo lo que hagamos. Por lo tanto, seamos siervos en el reino de Dios. Como les digo, eso primero es una confrontación hacia mi persona. En momentos en los cuales yo he titubeado y tenido alguna duda de que cómo estoy siendo yo ejemplo, pero Dios me habla cada mañana, me hace una exhortación y me dice: tu llamado es ser luz, sal y luz aquí en la tierra. Tu llamado es ser un ejemplo de Cristo. No se trata que miran todo lo que tú puedas desarrollar o puedas hacer. Se trata de que pueden ver a Jesús reflejado en ti. La exhortación entonces en dos partes: realizar un trabajo como ejemplo en el servicio del reino de Dios, y saber que estamos en un momento especial de la cual Dios nos puede usar si estamos dispuestos a ser usados y que podamos establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Voy a pedir que me acompañen en esa oración. Padre, aquí estamos, una iglesia, una familia. Más que todo, somos siervos en el reino tuyo. Padre, guíanos a entender que tú ya nos has dado todo y debemos comenzar a dar pasos para poder crear un discipulado de acuerdo a las leyes tuyos
y que podamos hacer ejemplo en donde sea que nos encontremos. Que ya tenemos esa autoridad y que solo falta que nosotros podemos ir adelante y poder tocar la vida de muchas personas, que eventualmente tocar la vida de naciones. Va a llegar ese momento en el cual ya se dividirán las naciones unos de otros, los que siguen la palabra de Dios y los que están apartados. Señor, anhelamos a llegar a ver ese día, pero por ahora estamos aquí en ese momento y en ese tiempo, pidiendo que tú nos guías con tu sabiduría y con tu palabra, que podemos ejercer esa responsabilidad tan grande de llevar esa gran comisión. Señor, que podemos llegar a ese punto, pero por lo menos lo principal, que cada uno de nosotros aquí podemos saber que vamos a ser ejemplo tuyo, ejemplo de Jesús que caminó en la tierra, que nos dio ese ejemplo y que nosotros debemos imitar. Guíanos para que podamos llegar a ese punto de que podemos decir, somos ejemplo de Cristo. Y así poder ya llegar al punto de sojuzgar la tierra como el plan original. Gracias, Padre, porque sabemos a quién nos acercamos, sabemos a quién servimos. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Los ujieres están preparados con los elementos de la mesa, están listos. Hoy, por ser primer domingo del mes, tenemos nosotros la costumbre de recordar el sacrificio del Señor, celebrando la mesa del Señor. Y quisiera entonces que antes de que pasen a tomar de los elementos, leer el texto tan conocido, de Primera de Corintios, que dice Pablo hablando. El contexto es de que está exhortando a los hermanos de que como celebraban cena, literalmente ellos sí cenaban, ¿no? Y Pablo los está exhortando que algunos llegaban a comer ahí más que a esperar a hacer un acto de recordar a Jesús. Y los está reconviniendo y les dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pasemos a tomar los elementos antes de leer lo que continúa y nos vamos a preparar para hacer el acto conmemorativo.